Bueno, vamos el día de hoy a ver el último tema que tenemos para la asignatura de instalación y mantenimiento. Sí, y vamos a hablar un poquito de lo que es precisamente el mantenimiento. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista eléctrico y precisamente para instalaciones eléctricas residenciales. Eh, Antes que eso, pues obviamente vamos a analizar, ¿no? Y vamos a entender, vamos a comprender qué es el mantenimiento, cuáles son sus etapas, cuáles son los tipos de mantenimiento que nosotros disponemos y vamos entonces nosotros a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada vamos a hablar un poquito de lo que es en sí el mantenimiento, ¿no? Entonces nos dice que aplicar un mantenimiento es simplemente el conjunto de acciones o intervenciones que se llevan a cabo en un equipo de trabajo para conservarlo en condiciones óptimas de productividad y seguridad. O sea, esa es la definición formal de mantenimiento. La seguridad de un puesto de trabajo y el mantenimiento que se lleve a cabo en los equipos de trabajo que lo componen están directamente relacionados. Entonces me dice que mientras yo ejecute tipos de mantenimiento o ejecute mantenimientos en mi labor cotidiana, pues obviamente la seguridad va a ser muy importante y vamos a salvaguardar la seguridad de las personas que estén en ese ambiente, ¿no? En función del alcance de los puntos comprobados de la frecuencia con que se realizan estos mantenimientos, habrá más o menos posibilidades de que se produzca un accidente. Entonces, obviamente, la frecuencia con que se realice estos mantenimientos nos va a nosotros a indicar en mayor o menor medida la probabilidad o la posibilidad de que algún infortunio pueda suceder en un ambiente laboral. El mantenimiento no se tiene que limitar solo a hacer intervenciones de conservación, sino que también tiene que participar en la mejoría continua de los procesos productivos. ¿Qué nos indica esto? O sea, no solamente yo tengo que buscar que se conserve la estructura de una maquinaria, de un trabajo, de un equipo funcionando de manera correcta, sino siempre debo tratar de mejorarlo, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre la evolución de la tecnología nos permite esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes que ya debieron o están viendo o están finalizando de ver máquinas de control industrial, yo asumo pues que ya están trabajando con circuitos de temporizaciones, con circuitos de enclavamiento, con circuitos de activación, de bloqueo, de contactores, de motores, lógica cableada, lo que se le conoce, ¿no? Nosotros podemos ahora ya realizar eso con PLC. Y precisamente esa es la asignatura que ustedes verán, una de las asignaturas que ustedes verán el próximo semestre, ¿no? La evolución de la tecnología permite hacer el diseño de todos esos circuitos que ustedes analizan en control industrial, hacerlo con un solo dispositivo que es un autómata programable o un controlador lógico programable. Un mantenimiento debe ejecutarse en todas las empresas que llevan a cabo actividades productivas, independientemente del tipo de empresa que sea, ¿no? Independientemente de si es sociedad, de qué tan grande o pequeña es, qué tipo de sector está orientado. Entonces siempre hay que buscar hacer un mantenimiento. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos con esto del mantenimiento? Pues para saber si el mantenimiento que se lleva a cabo es correcto, hay que observar el nivel de consecución de los objetivos. Entonces, los objetivos que nosotros tenemos que enfocarnos para realizar el mantenimiento es, primero que nada, evitar las paradas de las máquinas por avería. Entonces, nosotros siempre debemos anticiparnos a que suceda una avería en una máquina, porque obviamente existen ya las indicaciones, se podría decir, o los síntomas que puede tener una máquina que ya está por presentar una avería grave, ¿no? Por ejemplo, el sonido, el rendimiento, el calentamiento, todo esto me da a mí para pensar que puede llegar a ocurrir una avería y por lo tanto yo podría pensar en realizar ya un mantenimiento.
evitar anomalías causadas por un mantenimiento insuficiente y minimizar la gravedad de las averías. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando yo realizo un mantenimiento, pues debo hacerlo completo, no debo dejarlo a medias, porque eso incluso puede llegar a perjudicar aún más el funcionamiento del equipo o de la máquina o de la instalación que yo esté realizando pues esta avería, ¿no? Por eso siempre hay que ya destinar un cronograma de actividades para poder completar los mantenimientos en cada una de estas máquinas. Conservar toda la maquinaria en condiciones óptimas de seguridad y productividad, ¿sí? Entonces siempre nosotros debemos tratar de guiarnos en los manuales de usuario de todas las maquinarias, de todas las instalaciones, de todos los equipos que yo estoy ocupando, con el fin de que se obtengan o se manejen en condiciones óptimas tanto de funcionamiento, de productividad y también obviamente de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces esto es bien importante. El mantenimiento que se realiza tiene que ser el adecuado a las características particulares de cada uno de los equipos. Obviamente el mantenimiento tiene que ser idóneo, tiene que ser el adecuado y con el personal indicado, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, si soy un experto en máquinas de inducción, en motores, yo no puedo, tal vez si no tengo la experiencia suficiente, aventurarme a hacer un mantenimiento neumático, un mantenimiento hidráulico, porque tal vez no llego a dominarlo bien. Y de la misma manera viceversa, ¿no? Si yo tengo el suficiente conocimiento para realizar un mantenimiento en un sistema mecánico, hidráulico, neumático, obviamente también debo tener precaución al momento de lo eléctrico, ¿no? Entonces siempre procurar que estos mantenimientos estén realizados por personal que tenga la capacidad y que tenga el conocimiento para poder realizarlo. ¿Qué más nos dice? Alcanzar o alargar la vida útil de los bienes productivos. ¿Ya? Si se establecen calendarios de revisión adecuados para cada uno de los equipos para cada equipo de trabajo, se consigue alcanzar el rendimiento óptimo para el cual se diseñó y en la mayoría de los casos se sobrepasa la vida útil prevista. Todos los equipos, todas las instalaciones, todas las máquinas tienen una vida útil. Entonces, este promedio de vida útil pues puede variar, puede ser más corto, puede ser más largo. ¿Cuándo es más corto? Pues cuando no se lo toma en cuenta, tal vez el manual de usuario no se lo conecta, no se lo realiza bajo todas las normas de seguridad, bajo todas las normas que el equipo requiere. Si yo lo hago cumpliendo a 100% a cabalidad todo lo que nos dice el manual de usuario, pues obviamente se puede lograr aumentar o alargar la vida útil de estos equipos, de estos dispositivos. Entonces es bien importante pues siempre guiarnos en la hoja de datos para poder nosotros conectar y obtener un mejor rendimiento de este equipamiento, ¿no? Otro objetivo de los mantenimientos es innovar, tecnificar y automatizar el proceso productivo. El mantenimiento no se tiene que limitar solo a conservar los bienes productivos, sino que tiene que participar en la mejora continua de la empresa. Para garantizar la competitividad de la empresa en su sector, necesariamente hay que innovar con nuevos métodos de trabajo, mejorar los procesos y si es necesario automatizarlos. Justamente lo que les estaba un poquito también comentando en relación a esto de los sistemas de controles, ¿no? Entonces, todo sistema de control nosotros ahora ya lo podemos automatizar utilizando un controlador lógico programable, pues que es un equipo que nosotros nos permite hacer todo el diseño de los circuitos que ustedes ya vienen dominando, pero a través de programación, ¿no? Incluso nos reduce costos, nos reduce procesos, nos reduce espacio y en la instalación propiamente dicha, ¿no? La reducción de costos de la empresa, pues obviamente siempre se busca que la inversión no sea tan elevada, ¿no? Sin embargo, es bastante obvio que ustedes dirán, si no quiero invertir, pues ¿para qué hago mantenimiento?
siempre puede llegar a ocurrir de que un mantenimiento mejor nosotros, pese a que conlleva un gasto, puede llevar a ahorrar tal vez luego una avería más grande, ¿no? Con mantenimiento evito la avería y si no se desavería pues me indica a mí que es un gasto menos, ¿de acuerdo? Entonces siempre pensando en la reducción de costos de la empresa. Y finalmente nos dice que también la integración de los departamentos de mantenimiento, producción y de investigación y desarrollo. ¿Ya? Entonces siempre yo debo pensar antes de realizar un mantenimiento en que debería yo integrar al departamento de mantenimiento, que en definitiva son las personas que van a ejecutarlo, el departamento de producción, porque obviamente el realizar un mantenimiento conlleva el que yo tenga que apagar las máquinas, ¿no? Y eso afectaría al departamento de producción. Y de la misma manera el departamento de investigación y de desarrollo pues puede ayudarme a mí con esto de las automatizaciones, de las nuevas tecnologías disponibles y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces también debo buscar trabajar en grupo por el bien de la empresa. Ojo, estamos analizando los tipos de mantenimiento de manera general. Más adelante ya nos enfocamos en lo que son los mantenimientos orientados a la parte eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice por acá abajo? El personal que realiza tareas de mantenimiento, además de estar formado en las intervenciones que normalmente se hacen en las máquinas o instalaciones, también tiene que conocer cómo se utilizan. Se tiene que garantizar que la revisión o reparación hecha no modifica las condiciones de trabajo y favorece la mejora continua de un proceso, ¿no? Obviamente, si yo realizo un mantenimiento, pues lo que busco es dejar que mi equipo, mi instalación, mi producto, a lo que yo realice el mantenimiento, funcione de igual o mejor manera de cómo venía funcionando. Entonces, siempre yo debo pensar en esto, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño cuadrito, ¿no? Que nos indica ya un resumen de todos los objetivos de mantenimiento. Nos ayuda a mejorar la vida útil de la instalación, nos ayuda con el cumplimiento del presupuesto. Dígame. Nos ayuda. No está compartiendo la pantalla. Con la disponibilidad y nos ayuda con la fiabilidad. ¿Y por qué no me han comentado? Pues es que yo estaba viviendo acá en la computadora y como ya veo que no está la... Pero recién avisan ustedes. Ya se está siguiendo por ahí. Ahí estamos, ya. Entonces, bueno, aquí tenemos el cuadrito, ¿no? De los objetivos básicos del mantenimiento. Entonces, siempre lo que buscamos es que exista disponibilidad para poder realizar el mantenimiento sin afectar a la producción, que haya una fiabilidad, es decir, que el mantenimiento sea fiable y que yo pueda garantizar que después de mi mantenimiento funcione de mejor manera o como mínimo de forma igual a como venía funcionando y realizando los procesos. Mejorar la vida útil de los procesos de la instalación y obviamente el cumplimiento de un presupuesto establecido, el cual yo no podré sobrepasarme demasiado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los tipos de mantenimiento. Ya tenemos nosotros obviamente el mantenimiento preventivo, que desde mi punto de vista es el mantenimiento que se lo debe realizar en la mayoría de las veces, ¿no? Es el conjunto de intervenciones realizadas de forma periódica en una máquina o en una instalación, con la finalidad de optimizar su funcionamiento y evitar paradas imprevistas. Los objetivos principales del mantenimiento preventivo son los siguientes: garantizar la seguridad de los equipos para el personal, reducir la gravedad de las averías, evitar la parada de la producción, reducir los costos que derivan del mantenimiento, que nos permite optimizar los recursos, mantener los equipos en condiciones de seguridad y productividad, alargar la vida útil de las instalaciones y mejorar los procesos. Entonces, todos estos objetivos son los que yo cumplo cuando realizo un mantenimiento preventivo.
¿Cuándo es un mantenimiento preventivo? Pues antes de que ocurra una avería, antes de que la cosa se dañe, yo hago un mantenimiento preventivo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven que su computadora está funcionando, no tienen problemas, se prende, bla, 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 está todo bien, ¿no? Sin embargo, ustedes ven que han tenido un huequito por la ventana, está bastante polvo, su escritorio se ha ensuciado. Entonces, ¿qué es lo lógico, no? Digo, entonces voy a realizar un mantenimiento preventivo a mi computador, le voy a destapar, le voy a sopletear, le voy a quitar el polvo, le voy a cambiar la pasta térmica del procesador. Un mantenimiento que tal vez me lleve una horita. Obviamente no voy a realizar ningún cambio, no voy a realizar algo más allá que, digámoslo así, una limpieza, un mantenimiento preventivo como tal. Y obviamente eso hará que mi computador alargue su vida útil, ¿no? Puedo evitar que se produzcan daños a futuro y puedo mejorar incluso tal vez hasta el rendimiento de mi computador. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un mantenimiento productivo. Realizar un mantenimiento antes de que se produzca una avería grave. Se recomienda, como norma general, que el mantenimiento preventivo se haga en todo el centro de trabajo y que servirá para el control de todas sus revisiones, aunque hay algunas instalaciones o maquinaria con normativa específica y con el mantenimiento externalizado, ¿no? Obviamente, tal vez yo no pueda realizar, hablando desde el punto de vista general, no pueda realizar un mantenimiento total siempre, porque va a haber puntos, va a haber maquinaria, va a haber instalaciones que por su nivel de ocupación tal vez no las puedas llegar a realizar, ¿no? Entonces ahí debo buscar el tiempito o realizar el mantenimiento no con tanta frecuencia como si lo realizo en algunos otros equipos o maquinaria. ¿Ya? No se puede tener ningún punto sin revisar o controlar. Se tiene que inventariar todo el material tangible del centro de trabajo para poder diseñar un plan de mantenimiento adecuado a las necesidades reales de la empresa que permita obtener datos óptimos sobre los costos, mantenimiento y producción. ¿Ya? Eso con respecto al mantenimiento preventivo. Tenemos ahora el mantenimiento correctivo. Nos dice, las intervenciones que se hacen en la máquina o instalación cuando ya se ha materializado la avería, es decir, cuando ya se produjo la avería, ese es el mantenimiento correctivo, ¿no? El que consiste en sustituir las piezas o equipos que se hayan dañado para después devolverlos a su máquina a su estado operativo habitual. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mantenimiento correctivo. Ya cuando se produjo la avería, pues, ¿qué me queda? No me toca más que corregir y solucionar esa avería. ¿Ya? Finalmente tenemos el mantenimiento predictivo, que consiste en programar la intervención justo antes de que la avería se produzca, teniendo en cuenta factores como la vibración, la temperatura, el ruido, que permiten predecir en breve que se producirá una avería, ¿no? Esto es como más o menos sucede en el ámbito automotriz, ¿no? Entonces van a un mecánico, les dicen, no, esta piecita ya está por dañarse, ¿no? Tal vez ocúpele el carro, le va a durar unas 2 semanitas, pero ya tiene que cambiar. Entonces, ¿qué es eso? Eso ya es un mantenimiento predictivo, porque ya me están diciendo, en 2 semanas vas a tener tu avería, esto se va a dañar, no durará más tiempo, así que realiza un cronograma, ponga al tanto a todas las personas que vas a afectar con ese mantenimiento y realízalo, ¿no? Eso es en sí el mantenimiento predictivo. ¿Ya? Vamos ahora a analizar nosotros los beneficios que nos trae a nosotros la ejecución de un mantenimiento. Específicamente en el ámbito de las instalaciones eléctricas, ya nos enfocamos ahora ya de no forma tan general, ¿no? Sino más orientado a la parte de electricidad. La iluminación es considerada como el consumidor de energía más importante en residencias y edificios comerciales, industriales e institucionales. Si bien estos son diseñados para permitir el paso natural de la luz, su funcionamiento no puede ser efectivo sin un sistema de iluminación en óptimas condiciones. Por tal razón, el mantenimiento de iluminación puede ayudar a una compañía o institución a aprovechar su sistema al máximo. Entonces, siempre yo debo
buscar realizar los mantenimientos de instalaciones eléctricas, sean industriales, residenciales o institucionales, ¿no? Porque nos dicen que la energía en sí, la parte de la iluminación del alumbrado es la parte que tiene mayor consumo en estos entes, ¿no? Entonces yo siempre debo realizar mantenimientos para evitar, como ya vimos anteriormente, posibles inversiones más fuertes en un futuro, posibles averías, posibles daños, ¿ya? Con un buen mantenimiento, el ahorro en el consumo de energía puede ascender hasta un 30%. Entonces miren, después de realizar un mantenimiento yo puedo optimizar el consumo, ¿sí? Y puedo tener un ahorro de hasta el 30% en lo que es consumo de energía eléctrica. Una estrategia muy común es la sustitución de los focos por focos tipo LEDs, como les habíamos mencionado. Obviamente el consumo de los LEDs son muchísimo más inferiores en comparación con lo de los lámparas fluorescentes e incandescentes, ¿no? Con lo cual se asegura una apariencia uniforme en la instalación y un incremento del ciclo de vida, ¿ya? Entonces, primera norma de mantenimiento, procurar utilizar focos LEDs ahorradores. Un error que usualmente afecta los niveles de eficiencia de energía es ver el mantenimiento de iluminación como una tarea reactiva en lugar de una tarea preventiva. Es decir, yo espero que el foco se queme para cambiarlo, ¿no? Tal vez cuando yo puedo hacer un cambio después de un tiempo con focos ahorradores, pues puede llegar a ser mucho más eficiente. Con un plan en forma, los retos que implica el mantenimiento serán fáciles de superar. La limpieza del sistema suele ser subestimada. Las bombillas son propensas a la acumulación de polvo, lo cual reduce su efecto de iluminación. Al limpiar los focos de una oficina volverán a iluminar como en un principio. Lo mismo ocurre con los que están en exteriores, ya que materiales extraños se adhieren a la superficie constantemente. En general, la limpieza es fundamental para la eficiencia, ¿no? Ustedes se han de haber dado cuenta que con el tiempo los focos se van opacando. Entonces no es que la iluminación ha cambiado, sino que simplemente en la capa externa de estos focos pues se han adherido a algún material, algunas impurezas que afectan a la iluminación natural del foco. Entonces yo puedo realizar una limpieza y la iluminación mejorará. Además de la acumulación del polvo, la iluminación también se ve afectada por el paso del tiempo. Su efectividad suele reducirse hasta en un 50% eventualmente. Estrategias básicas de mantenimiento incluyen una limpieza cada 6 a 24 meses y reemplazar focos que ya estén amarillos. Considerar reemplazarlos en grupo, lo cual puede ayudar a bajar los costos, mantener una iluminación de calidad y evitar estrés en los trabajadores por lámparas y focos ineficientes, ¿no? Entonces, como les había mencionado, pues un simple cambio de foco, de tecnología de foco, pues nos puede ayudar bastante en lo que es un mantenimiento. Listo, vamos a entrar al último punto. Con esto nosotros estamos ya finalizando lo que es todo el semestre de la asignatura, y de esto se basa la actividad que ustedes tienen que realizar, ¿no? Si no estoy mal, su actividad es aquí. Esta es su actividad, ¿no? Elaborar un plan de mantenimiento de instalaciones eléctricas para una vivienda. Realizar un plan de mantenimiento para instalación eléctrica de cada una de sus residencias. Tomar como referencia el video explicativo. Entonces, bueno, aquí yo les he puesto un video. Veamos de qué se trata ese videito. A 10 años aproximadamente. Ahí tienen un videito que les va explicando un poco de lo que es el mantenimiento, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir revisando. ¿Ya? Y tienen que mandar ese cronograma en formato PDF como informe, ya saben, ¿ya? Ahí tenemos todos los indicadores que se van a calificar, y esta tarea ha estado para el 9 de octubre, es decir, este día viernes. Recuerda, no va a ser muy complicada, así que la vamos a nomás dejar para el día viernes. Para con eso, el día 12 de octubre, que ustedes ya den la evaluación final, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la elaboración del plan de mantenimiento eléctrico, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que realizar para cada uno de sus hogares? Nos dicen,
El mantenimiento eléctrico debe tomarse en cuenta desde que comienza a proyectarse la obra. No consiste únicamente en verificar las condiciones de la instalación eléctricas existentes. En el proceso de planeación del mantenimiento eléctrico para un edificio, para una oficina, edificio o vivienda, se tendrá que tomar en cuenta los siguientes conceptos: seguridad de las personas que van a habitar o que visiten el lugar. Obviamente, tal vez sea el caso en alguno de sus domicilios, ¿no? Que tengan ya un tomacorriente que no tiene que está visto, que el cable, tal vez he visto que hay algunas casas que para encender la luz lo hacen uniendo los cables. ¿Eso qué puede afectar? Puede afectar a la seguridad de las personas que habitan ese lugar, ¿no? En especial a los niños, que tal vez no tienen el conocimiento para saber cómo manejar este tipo de situaciones. Cumplimiento de las normas vigentes, es decir, todas las normas de la norma ecuatoriana de la construcción, nosotros debemos aplicarlas en nuestro mantenimiento. ¿Cuál debería ser el mantenimiento mínimo? Si yo tengo presupuestado tal vez realizar futuras ampliaciones, tal vez en la parte trasera ustedes quieren armarse un cuartito para ponerse ahí, no sé, un pequeño taller, alguna cuestión, entonces esas ya son ampliaciones. Y obviamente utilizar los materiales adecuados, ¿no? Utilizar tomacorrientes, utilizar calibre de cable adecuado, utilizar las herramientas necesarias y todo lo demás. Las consideraciones previas pretenden incorporar los conceptos de seguridad de las personas, durabilidad de la instalación eléctrica y rentabilidad a través de un mínimo costo de mantenimiento. Entonces, lo que no queremos es gastar en demasía, pero sí garantizar todos estos ítems en nuestra casa. ¿De acuerdo? Por esto, muchas de las veces no sucede así. No se realizan este tipo de proyecciones, y menos aún en costos para seguros y mantenimientos. Esto resulta en la necesidad de incluir dentro de la etapa del proyecto los costos asociados a una futura conservación del edificio o la vivienda. Sin embargo, en la práctica, también se lo debe hacer con edificaciones terminadas en las cuales no necesariamente se tuvo en consideración la totalidad de los criterios anteriores. No obstante, el inmueble, tanto en su conjunto como en cada una de sus componentes, debe recibir un uso y mantenimiento adecuado. Entonces, pese a que tal vez mi domicilio fue hecho sin la idea, fue diseñado y no fue pensado en que voy a realizar mantenimientos, no hay problema. Yo debo adaptarme y debo procurar o debo tratar de hacerlo, ¿no? Esta tarea es obligación de administradores de edificios, gerencias de mantenimiento, consorcios de propietarios y toda persona responsable de cuidar el patrimonio y la seguridad de las personas que obviamente estén habitando en esa residencia. Es necesario que tanto los usuarios como los propietarios conozcan las necesidades, obligaciones y deberes del uso y mantenimiento de edificios. Bueno, esta recomendación va orientada más para tal vez de edificios de departamentos y cuestiones por el estilo, ¿no? No olvidemos que una falla en un piso con un mantenimiento eficiente puede afectar a los otros pisos con un mantenimiento adecuado. Entonces, esta recomendación, como vuelvo y repito, es un poquito más orientada hacia edificaciones. Lo que claramente se busca con la aplicación de este plan de mantenimiento es la durabilidad de las instalaciones y disminución de los costos de mantenimiento o futuras obras de reacondicionamiento. Por eso es muy importante que la tarea del asesoramiento profesional sobre las condiciones de la instalación eléctrica que poseen sus propiedades, debiendo informarse también del mantenimiento que se debe realizar. Esto se concibe a través de una visita técnica realizada por profesionales para determinar las condiciones del funcionamiento de la vivienda. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está lo del plan, ya llegamos, para irles explicando un poquito de manera más detallada. ¿Qué nos dice aquí? Mantener, conservar y emplear adecuadamente las viviendas para su durabilidad
habitabilidad, aspecto, seguridad y el correcto funcionamiento de los distintos elementos de instalaciones es una necesidad social. La verificación de la instalación eléctrica en una vivienda debe ser frecuente, pues está expuesta a cambios constantes de consumos, instalaciones de equipos de aire acondicionado o nuevos equipos de distinta índole, incorporación de nuevos puestos de trabajo, remodelación de pisos por cambios de dueño, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, la instalación que yo tengo ahora en mi domicilio, bajo ningún concepto será la misma con la que yo tenía hace 1 o 2 años. Porque obviamente tal vez yo me compré una televisión, me compré por ahí algún equipo de sonido, algún dispositivo, me construí un cuartito en la parte de atrás y eso ya es una ampliación y eso ya conllevaría la aplicación de un mantenimiento, ¿no? Las operaciones de mantenimiento eléctrico tienen un carácter preventivo y su finalidad es evitar desperfectos de cualquier tipo, pues son fuentes peligrosas, ¿no? O sea, la electricidad en sí es un peligro constante, se lo podría decir, y pueden llegar incluso a ocasionar incendios. Disminuir el número de reparaciones, esto aumentará la vida útil de los distintos elementos. Reducir gastos, la prevención es más barata que la reparación, justo lo que yo les mencionaba antes, ¿no? Aplicar un mantenimiento, si bien sí puede llevar una inversión que puede ser pequeña, pero tal vez luego arreglar una avería puede conllevar una inversión mucho más fuerte. Entonces es bueno este aspecto de la prevención, ¿no? Evitar el efecto perjudicial de los daños derivados de otros daños que encarecen las reparaciones y disminuyen el valor del inmueble, ¿no? Entonces un daño, una avería, si lo dejo ahí puede llegar a afectar o puede llegar a dañar algún otro elemento. Entonces siempre es también óptimo aplicar un mantenimiento correctivo cuando sea necesario. Con todo esto que hemos expuesto, lo que buscamos es tomar conciencia en la importancia del mantenimiento, no solo en el ámbito eléctrico, sino en todo tipo de instalaciones, procurando tener las mejores condiciones de seguridad y habitabilidad de una residencia o de un inmueble. ¿Ya? Ahora sí nos enfocamos en el plan de mantenimiento eléctrico residencial. ¿Qué nos dice? Un programa de mantenimiento de las instalaciones eléctricas debe regirse con estrictos criterios que eviten fallas eléctricas y posibles accidentes en algún inmueble. Los principales aspectos a tener en cuenta para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas son los siguientes. Conexiones de pararrayo en residencias no es tanto. Obviamente sí en edificios, porque obviamente la altura conllevaría a tener que utilizar un pararrayo. En nuestro caso no sería necesario para una residencia. Lo que sí es importante es la conexión a tierra. Entonces, ¿en qué consiste el que yo haga un mantenimiento o una revisión de la conexión a tierra? Nos dice, realizar una revisión una vez al año en la época en la que el terreno esté más seco. Comprobar la continuidad eléctrica en los puntos de puesta a tierra, asimismo después de que cada descarga eléctrica si el edificio tiene una instalación de pararrayos. Entonces, ¿en qué consiste el mantenimiento preventivo de una conexión a tierra? En que yo tengo que, una vez al año, cuando el terreno esté seco, medir la continuidad de la barrita de puesta a tierra, es decir, que esté conectada, ¿no? Porque hay veces que se puede llegar a zafar y yo ni cuenta me di, toda mi instalación eléctrica no tiene conexión a tierra porque no me di cuenta y no he medido la continuidad. ¿De acuerdo? Entonces esto está sencillita, facilito. ¿Ya? Red exterior. Bueno, esto tampoco nos interesa mucho a nosotros porque este mantenimiento lo debería realizar el personal de la empresa eléctrica, ¿no? Entonces me dice que se debe realizar la verificación de la red de alta tensión cada 3 años como plazo máximo, comprobando la continuidad y el aislamiento de los conductores. Esto no nos compete mucho a nosotros, ¿no? En las líneas de distribución de baja tensión con acometida aérea debemos verificar anualmente la continuidad y el aislamiento de los conductores. El poste de alumbrado se debe revisar una vez al año, limpiar y comprobar las conexiones. Y el armario de acometida cada 2 años verificando las conexiones, así como fusibles
cortocircuitados. Esto es de la red exterior que a nosotros no nos compete. ¿Ya? La que sí nos puede llegar a competir es la red de baja tensión, ¿no? Tampoco creo. Veamos qué nos dice. Cada 5 años debo revisar el cuadro general de distribución. No, sí, red de baja tensión, esta ya nos compete. El cuadro general de distribución, es decir, la cajita de distribución principal. Comprobar los dispositivos de protección contra cortocircuitos, es decir, los breakers, debo comprobar que estén funcionando bien. Los contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protege. ¿Ya? Entonces miren, este es el primer mantenimiento que yo debería realizar en su caso en sus domicilios. Entonces, ¿qué deben ver? Verificar la caja de distribución principal de su casa. Obviamente verificar que los breakers sean los adecuados, ¿no? Para iluminación 15 amperios o 20, en algunas casas le ponen de 20. Toma corrientes y mínimo 20. Circuitos especiales tal vez 30, tal vez 32, ya depende del circuito que esté manejando. Obviamente también debo verificar, si yo estoy en un circuito especial con un breaker de 30 amperios, no puedo estar manejando ese circuito con un cable de calibre 14, calibre 12, porque yo sé que si mi protección es de 30 amperios, obviamente mi cable debe ser AWG10 que soporta 30 amperios. Entonces, obviamente eso yo debo verificar que se esté dando y que se esté ejecutando en mi casa, en mi domicilio. Si mi breaker es de 15, pues el cable podrá ser AWG14. Si mi breaker es de 20, el cable deberá ser AWG12. Entonces eso yo deberé revisar. Ojo, no pido que vayan y cambien, pero sí deberían generar ya un mantenimiento, es decir, ir, verificar y identificar. Y si dicen, miren, aquí este circuito está mal, porque debería ser con AWG12 y yo estoy utilizando con cable número 14. Entonces yo podré presupuestar a futuro un cambio de ese circuito porque no estoy cumpliendo con las normativas. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Si es que tienen el presupuesto, si es que lo van a poder hacer, pues aprovechan y lo hacen. Pero si no, no hay ningún problema. Lo que yo quiero es que identifiquen las fallas que tienen las instalaciones en sus domicilios. Y pues si no tienen fallas, pues obviamente evidenciarlo con fotografías. ¿De acuerdo? O sea, si está bien los breakers, si está bien los cables, le tomo una fotito y digo, listo, se ha realizado la revisión. Verifico que los breakers están bien, los breakers están funcionando. Obviamente voy a ir subiendo y bajando los breakers y ir viendo que estén interrumpiendo, ¿no? Verifico el calibre de los cables, tomo la fotito y pongo listo, se ha realizado la revisión. Hasta el momento está todo bien. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen? La instalación interior. Se debe verificar el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra. Y entre cada dos conductores, bueno, si es que estamos hablando de una cometida bifásica, no deberá ser inferior a lo indicado. Bueno, esta norma no creo que es aplicada aquí en Ecuador, así que no lo tomaremos en cuenta. Sin embargo, lo que nos dice es que yo debo verificar que estén aislados, ¿no? Mi cable de fase, mi cable de neutro, que no exista conductividad. Ya, obviamente, para poder verificar este aislamiento, lo deberán hacer con el breaker bajado, ¿no? Recuerden, siempre que midan continuidad, no debe existir fuente de alimentación. Es decir, no pueden hacer ninguna medida ustedes de conductividad si es que está alimentado el circuito. Cualquier cosa que yo desee hacer, debo bajar los breakers y ahí sí voy haciendo las medidas, ¿no? Esto lo podrán hacer si es que cuentan con un multímetro, que creo yo sí lo tienen. La red de baños y cocinas, ¿qué nos dice, no? Dice, obviamente estos corren constante peligro porque pueden llegar al estar ubicados en un ambiente expuestos a agua, pueden dar algún tipo de cortocircuito o algún tipo de problema, ¿no? Revisar la continuidad de estas conexiones entre las masas o el neutro y los elementos conductores. ¿Ya? Esto sería lo mismo, ¿no? Los dos puntos serían lo mismo. Obviamente para la red de baños tener precaución por lo que está expuesto a salpicaduras. Eso lo tengo que hacer cada 5 años, me dice.
mínimo cada 5 años, ¿no? Cada 2 años, ¿qué debo verificar? La barra de puesta a tierra colocada, lo que hicimos antecitos, en la época en la que el terreno esté más seco. Esto ya lo explicamos. La línea principal de tierra, comprobar mediante una inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las conexiones y continuidad de las líneas, ¿ya? Hay veces que tal vez por la humedad, por alguna filtración, pues estas borneras se oxidan. Entonces, ¿qué se debe de hacer ahí? Obviamente bajar los breakers, desconectar y por ahí limarle un poquito el óxido para garantizar una correcta conexión. ¿De acuerdo? Entonces eso también lo podrían hacer si es que en el caso en sus domicilios ustedes tienen este tipo de óxido que afecte a sus circuitos, ¿no? En cuestiones de alumbrado me dice que yo debo revisar una vez al año comprobando la iluminación, debo limpiar las lámparas, limpiar las luminarias. No puedo usar detergentes, se lo debe hacer más que nada con agua y limpiar vidrios, ¿no? El alumbrado interior, es decir, el de dentro de la casa, se debe realizar la reposición de las lámparas. Si es que tienen alguna lámpara que no esté conectada, preferentemente por grupos de equipos completos, es decir, si ustedes cambian un foquito de su sala, pues de una vez cambien todos y pongan focos ahorradores si es que no los tienen, ¿no? Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas y esto lo deben hacer una vez al año. Ya, entonces por ahí si ustedes también ven que tienen un foquito suelto, pues compran el foquito, lo colocan y todo estamos listos. ¿Ya? ¿Qué me ha faltado aquí? Pues me ha faltado tomacorrientes. ¿Qué deberían hacer los cambios de tomacorrientes? Hay veces que con el uso y con las chispitas que suelen hacer algunos, tal vez un cortocircuito por ahí, suelen quemarse las plaquitas, ¿no? Las placas plásticas de los tomacorrientes. Entonces, obviamente, también debería realizar el cambio de los tomacorrientes. Esa es su actividad para esta semana. Por favor, van a desarrollar un plan de mantenimiento y cuando sea posible lo aplican. ¿De acuerdo? Entonces, no nos vamos a tratar de meter, por ejemplo, justo como yo les había comentado en este punto, ¿no? ¿Qué tal si ustedes se dan cuenta que un circuito está mal? El circuito de, no sé, de toma corrientes está con cable 14. Ese ya es un cambio detectado, ¿no? Un error detectado en su instalación. Pero realizar ese cambio pues va a conllevar bastante tiempo e incluso va a conllevar alguna inversión. Entonces ustedes lo que deberían hacer simplemente es explicar, obviamente con una fotografía que es de ese cambio que lo deben realizar y en un futuro lo podrían realizar tranquilamente, ¿no? Igual en este caso los tomacorrientes, bueno, un tomacorriente no creo que es muy costoso. Si ustedes identifican que hay un tomacorriente que está por ahí medio quemado, alguna cuestión por ahí, pues lo cambio. Un tomacorriente no es costoso, como repito, y lo pueden hacer. Entonces, esta actividad ustedes la van a presentar el día viernes, por favor. Y con eso estaríamos terminando nuestro semestre. Vamos a dejar de grabar.